Buen día para todos, gracias por acompañarnos. Pues en las últimas horas se ha conocido un duro choque, un enfrentamiento jurídico, por decirlo de alguna manera, y con un tinte político, como lo han calificado algunos, entre el presidente Gustavo Petro y la Procuradora General Margarita Cabello. Todo esto tiene que ver con una orden de la Procuraduría de suspender al alcalde de Riohacha. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que no acata esta decisión de sancionar al alcalde de Riohacha. Vamos a mirar qué hay detrás de todo esto. Señora Procuradora Margarita Cabello, buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Jairo. Un saludo para ti y un saludo también para Diego. Gracias por estar atendiéndome y recibiéndome en tu hermoso programa. Doctora, ¿por qué terminamos en esto? ¿Por qué estamos viendo este duro enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y usted, la Procuradora General? Jairo, lo primero que yo siempre he querido decir es que yo no tengo ningún choque con el presidente de la República. La Procuraduría General de la Nación lo que hace es cumplir las leyes colombianas y las decisiones jurisprudenciales constitucionales que dan la pauta de cómo deben acatarse y cómo deben aplicarse las leyes colombianas. Y la ley colombiana, avalada por la Corte Constitucional, ha dicho que la Procuraduría General de la Nación es hoy competente para investigar, juzgar y sancionar funcionarios de elección popular, con el aditivo de que toda esa decisión debe ser revisada por el Consejo de Estado. Y eso es lo que estamos haciendo. El presidente lo que está diciendo es que él solo acata la sentencia de la Corte Interamericana y no acata las decisiones de la rama judicial colombiana. Eso es un tema de él retando a las Cortes, retando a las decisiones de la Corte Constitucional. Yo no me puedo meter en esa discusión, tengo unas competencias avaladas por la Corte Constitucional y debo cumplirlas. Procuradora, ¿qué pasa finalmente si esa decisión de usted no se cumple? Es decir, la decisión de la Procuraduría, el gobierno y el presidente Gustavo Petro no la cumple. Es como un campanazo de lo que podría venir, un desacato a una decisión judicial, porque si no cumple esta de la Procuraduría, esto también indicaría que se podría abrir la puerta de no cumplir otras órdenes judiciales, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo ve usted? Dos punticos te diría yo, Jairo, acá. Uno, él no tiene nada que cumplir respecto a las decisiones de la Procuraduría, porque haya habido una pequeña confusión. La Procuraduría General de la Nación, en una actuación disciplinaria de un delegado de la Procuraduría, ordena una medida de suspensión provisional contra el alcalde de Riohacha. Y dentro del trabajo armónico que siempre se ha manejado, o por lo menos durante los 30 años de existencia de la Constitución se ha manejado, la Procuraduría General de la Nación le informa al señor presidente de la República que ha suspendido al alcalde de Riohacha y que por favor, como siempre se ha hecho, es costumbre, el señor presidente nombre el encargado de reemplazar al alcalde suspendido. El presidente de la República dice que no va a nombrar ningún reemplazo porque él cumple la orden de la Corte Interamericana en donde dice que la única persona que puede sancionar a un funcionario de elección popular es un juez penal. Y por lo tanto no nombra el reemplazo del alcalde suspendido. La decisión de la Procuraduría se está cumpliendo, está suspendido el alcalde de Riohacha, él no puede reintegrarse al cargo porque está suspendido. Y como el presidente generó un caos que nunca había ocurrido, nunca un presidente se había negado en esa colaboración armónica a nombrar el reemplazo, ha tocado recurrir a otras reglamentaciones supletorias para efectos de eliminar el caos por el incumplimiento del presidente y se designó al secretario de gobierno. Ellos allá, la gobernación, por eso no es parte de la Procuraduría, designaron al secretario de gobierno como alcalde encargado. El problema aquí es otro. El problema es que a raíz de esto, el presidente de la República saca una carta que le dirige a la señora procuradora y le dice que él no va a cumplir ninguna decisión
propia del ordenamiento jurídico colombiano porque solo acata la decisión de la Corte Interamericana. Y ahí es cuando ya me toca pronunciarme, porque ahí sí es un problema grave, porque es un mal ejemplo del presidente de la República que está diciendo que no va a acatar las decisiones de Colombia, de los órganos autónomos independientes de la rama judicial, sino solo el de la Corte Interamericana. Eso es un caos, imagínate, un desgobierno. Porque el presidente juró cuando se posesionó cumplir con la ley y la constitución de su país. Esa fue su obligación al momento de posesionarse como presidente. Y por eso tuve que pronunciarme en el sentido de hacerle notar a la ciudadanía el peligro que ocurre cuando un presidente no le gusta una decisión judicial y entonces dice que va a actuar es acatando una decisión internacional y no a su propio ordenamiento jurídico. Procuradora, pues un gusto saludarla. Y mire que la primera consecuencia de esa carta del presidente Gustavo Petro es que ya el alcalde de Riohacha, el señor José Ramiro Bermúdez Cotes, pues publicó un video diciendo que él se reintegraba y que iba a volver a asumir funciones. Eso nos ha llamado mucho la atención y por eso yo ayer hice los anuncios del caos que se podría originar con esa carta. Yo lo que puedo decir, y ya lo he dicho, es al alcalde de Riohacha que no se equivoque, que una carta del presidente Petro no revoca, no anula o no le quita efectos a la decisión de suspensión de la Procuraduría General de la Nación. Acá en Colombia sigue operando el principio de separación de poderes y por lo tanto la autonomía e independencia de la Procuraduría hace que sus decisiones se cumplan. Y ojo, el alcalde de Riohacha a hoy continúa suspendido y expone seriamente su responsabilidad penal y disciplinaria en no querer acatar esa orden de suspensión que ya está notificada y que fue prorrogada el 26 de julio por 3 meses más. Sí, procuradora, cuando usted dice que el gobierno, el presidente Gustavo Petro, lo que está generando es un caos, ¿está en peligro la democracia? ¿Está prácticamente rompiendo también la separación de poderes frente a esta decisión que muchos la están llamando como un retando y un desacato judicial? Sí, ¿por qué hablo yo de un riesgo, el inicio de un riesgo frente a la democracia? Porque el presidente de la República dice que solo va a acatar la decisión de la Corte Interamericana. La decisión de la Corte Interamericana dice que solo se puede sancionar a un funcionario electo popularmente, solo se puede condenar a un funcionario electo popularmente mediante una decisión tomada en un proceso penal, ¿correcto? Sí. Pero resulta que en Colombia, constitucionalmente, existen las disposiciones nacidas de la Asamblea Nacional Constituyente que en virtud de la situación tan grave de corrupción que existe en nuestro país, se determinó constitucionalmente que otras autoridades debían ayudar a las decisiones penales y sancionar por casos, actos de corrupción o por otras razones, a funcionarios electos popularmente. Y así estableció una estructura y dijo, Procuraduría General de la Nación, competente para sancionar disciplinariamente a electos popularmente. 2, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación, que no es juez penal. 2, Consejo de Estado puede sancionar disciplinariamente mediante la acción de pérdida de investidura a los congresistas. Consejo de Estado que no es juez penal. 3, dijo también, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede, que no es juez penal, puede acusar al presidente de la República para que el Senado decida si le abre o no investigación al presidente de la República. Temas disciplinarios no es juez penal. 4, para decirte un cuarto ejemplo que hay muchos más. Sí. La Comisión de Ética del Congreso de la República puede sancionar a congresistas por faltas disciplinarias de carácter ético. La Comisión de Ética no es juez penal. Y 5, para darte otro ejemplo, la Contraloría General de la República
cuando sanciona fiscalmente a un funcionario electo popularmente porque se robó el erario público en el manejo de su administración y no devuelve el dinero, puede enviar la información a la Procuraduría y ese funcionario electo popularmente puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos. Entonces, si está en riesgo la democracia, es como si se estuviera partiendo. Claro, cuando el presidente dice que no va a acatar las decisiones de la Corte Constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano en lo que te estoy diciendo, sino que solo va a acatarla a la Corte Interamericana, está diciendo que a él no le interesa ninguna decisión de autoridad colombiana que afecte a un funcionario de elección popular si no es de carácter penal. Y por lo tanto podrá decir algún día, y está diciéndolo indirectamente, que va a desconocer al Consejo de Estado, al Congreso de la República, a la Comisión de Ética, a la Contraloría, a la Procuraduría y a todo el mundo. Y un presidente de la República que juró cumplir la Constitución y la ley colombiana no puede desacatar la ley y la Constitución colombiana diciendo que va a acatar una decisión internacional que además esa decisión internacional ya fue analizada dentro del ordenamiento jurídico colombiano para ver cómo podría cumplirse, y ya la Corte Constitucional determinó cómo debe interpretarse las órdenes dadas por la Corte Interamericana. Y al presidente no le gustó esa decisión de la Corte Constitucional y por eso dice que desacata todo lo que venga del ordenamiento jurídico colombiano. Pero y eso es caos sí, de la democracia. Claro, quería preguntarle eso, procuradora, si este antecedente no visto en la historia de nuestro país justamente fractura la institucionalidad, porque uno leyendo la carta del presidente Petro podría ver, procuradora, que es un reto a la rama judicial. Sí, y yo diría, Diego, que el choque no es con la Procuraduría. Nosotros estamos cumpliendo, como debemos hacerlo, el ordenamiento jurídico y las decisiones constitucionales de un órgano autónomo como es la rama judicial. El presidente está atacando directamente a la rama judicial y diciéndole: las decisiones que ustedes tomen, si no me gustan, no las cumplo. Para que el ciudadano de a pie entienda. Lo que está diciendo el presidente es que no le gustó la decisión de la estructura colombiana, de la estructura legislativa y jurisprudencial colombiana, y que por tanto no la va a cumplir. Y eso es grave. Mañana dirá también, si no le gusta, que no va a cumplir una decisión de la Fiscalía o que no va a cumplir una decisión del Consejo de Estado o de cualquier otra autoridad. Y lo que es peor, una carta emitida y unos pronunciamientos por un presidente de la República está originando lo que está pasando con el alcalde de Riohacha, que ya están diciendo que con apoyo en esa carta tampoco van a cumplir el ordenamiento jurídico colombiano o las decisiones autónomas e independientes de las autoridades de control o de cualquier autoridad de Colombia. Miren ya el efecto. Y peor esa carta, 2-3 días antes del cierre de inscripciones dentro de un proceso electoral, lo que genera entonces la emoción de muchísimos funcionarios electos popularmente que hoy se encuentran sancionados e inhabilitados, para decir también que van a desacatar la decisión de la Corte Constitucional, y con el tema de aplicar la sentencia de la Corte Interamericana, como lo dice el presidente, van a querer inscribirse como candidatos nuevamente porque dicen que no hay por qué atender esa sanción que se le impuso en su momento. Situación también muy complicada. Esto es como abrir la puerta a una ola de desacato de gobernadores, alcaldes sancionados por la Procuraduría, y más que estamos ya a muy poco tiempo de las elecciones de octubre. ¿Qué viene entonces, procuradora, frente a este desacato de no cumplir lo que está el ordenamiento jurídico de la Procuraduría? ¿Qué sigue? ¿Hay alguna norma o esto queda así, queda simplemente en cruce de cartas? O para que el país entienda qué viene ahora o qué medidas va a tomar la Procuraduría. La carta del presidente, como te decía, no revoca, ni anula, ni le quita efectos a la decisión de la Procuraduría. Nosotros seguiremos ejerciendo nuestra competencia constituyente, constitucional y avalada ahora con una sentencia de la Corte Constitucional. Nuestra misión es investigar, juzgar y sancionar a cualquier funcionario o servidor público, incluyendo a los de elección popular, y las decisiones o condenas contra los funcionarios de elección popular las enviaremos, como lo dijo la Corte Constitucional, al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado las valide, y una vez validadas por el Consejo de Estado
se ejecute la respectiva sanción. Esto no cambia. Esa carta del presidente no cambia para nada porque estaría afectando el principio de separación y autonomía de poderes. Eso no afecta para nada, seguimos cumpliendo. Pero mire, doctora, que finalmente uno mirando la carta del pronunciamiento del presidente, lo que dice el gobierno es que la que viola este sistema interamericano es la Procuraduría, es usted. Claro, pero nunca nombra la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? Eso es lo extraño de todo esto. Miren todo y hacen caso omiso a la decisión de la Corte Constitucional que estudió el ingreso de la sentencia de la Corte Interamericana al ordenamiento jurídico colombiano. Y como había esa decisión tan difícil de cumplir al pie de la letra de la Corte Interamericana por la estructura interna de nuestro país, la Corte Constitucional, dentro de sus competencias que las tiene, hizo una armonización de la decisión convencional con la estructura interna normativa de nuestro país y tomó las decisiones que tomó en esa sentencia, que es la que hay que cumplir y que es la que no le ha gustado, por lo que veo, al señor presidente de la República, y por eso dice que no acata las decisiones colombianas, sino que solo va a acatar la decisión internacional. Claro, procuradora, pero déjeme insistirle porque es que esto me parece bastante grave, porque si el presidente Petro no tiene en cuenta dicha armonización, sencillamente se podría pensar que el presidente está expresándose con base en lo que le gusta y en lo que no le gusta. Y entonces, desafortunadamente, está enviando un mensaje negativo. Y es que la Procuraduría no puede suspender, no puede tomar medidas cautelares, no puede luchar contra la corrupción. Y entonces, pues alcaldes y gobernadores van a querer pasarse por la faja todas las autoridades de nuestro país. Sí, Diego, el presidente no tiene autoridad para inmiscuirse en las decisiones de la Procuraduría. Eso que quede claro. Él dice que desacata las decisiones de la normatividad colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y está bien que lo diga, lo dice la carta. Pero Colombia es una democracia con autonomía de sus órganos. El órgano judicial hay que respetarlo y es autónomo y el presidente no puede incidir o desconocer lo que dice la rama judicial. El órgano legislativo emite sus leyes y una vez en firme el presidente tiene que respetarlas y acatarlas. Y las decisiones o actos administrativos del Ejecutivo del presidente también tienen que cumplirse. Las decisiones del órgano de control, como es la Procuraduría, tienen que cumplirse independientemente de lo que diga el presidente de la República. Él puede decir que no se acaten, tienen que acatarlas. El incumplimiento de una decisión de la Procuraduría genera unas consecuencias y está la institucionalidad funcionando y tendrá que el fiscal general abrir las investigaciones correspondientes y utilizar las herramientas del caso para que la democracia perviva, ¿no es cierto? El problema de él es el mensaje que está mandando. El mensaje que está mandando, porque él no puede desconocer una sanción de destitución, por ejemplo, de un gobernador cualquiera que fue ratificada por el Consejo de Estado. Imaginémonos que la Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad a un gobernador de cualquier departamento. Se pasa al Consejo de Estado y el Consejo de Estado ratifica la decisión de destitución de ese gobernador. Ese gobernador automáticamente tiene que salir del cargo. La carta del presidente para nada puede tenerse en cuenta y si no sale del cargo, los otros organismos del Estado, como por ejemplo la rama judicial, tendrán que actuar inmediatamente para hacer respetar la institucionalidad y la democracia colombiana. ¿Correcto? El problema es el mensaje que envía de un presidente que le dice a los ciudadanos, hombre, a mí no me gusta lo que dice la democracia colombiana y por lo tanto atiendo solo la sentencia interamericana y no acata el análisis que se hizo de esa sentencia en la Corte Constitucional. Ese mensaje es muy peligroso. Procuradora, el presidente Gustavo Petro podría terminar siendo investigado. Recordemos que es la comisión de acusación la que investiga al presidente por su fuero, pero por ejemplo la Procuraduría podría compulsar copias y solicitar que lo investigue por este tema tan delicado y grave que usted está denunciando. La Procuraduría no va a compulsar copias porque las acciones de la Procuraduría se siguen cumpliendo. Lo que no
no quiso cumplir el presidente en esa colaboración armónica fue nombrar el reemplazo. Pero cuando no nombra el reemplazo, la propia institucionalidad, gracias a Dios que es una institucionalidad fuerte, tiene otros mecanismos legislativos y normativos para suplir ese caos o falta de gobernabilidad que origina el presidente al no trabajar armónicamente con la Procuraduría. Correcto. Si esas situaciones originan o no investigación disciplinaria o penal por parte de la Comisión de Acusaciones, nosotros no nos consideramos con la capacidad de compulsar las copias. Será la comisión la que analizará en su momento si cree que eso podría ser una falta o no una falta. El tema es más político. El tema es el mensaje del presidente diciendo que no acata las decisiones del ordenamiento jurídico colombiano y del órgano judicial. Porque con esa línea de mensajes el presidente está desconociendo la democracia de un país y abriendo las puertas, que es lo que estoy previniendo yo, abriendo las puertas a una ruptura de la democracia y del Estado de Derecho, y estoy dando los avisos para evitar que eso se concretice realmente en un momento de peligro para la democracia del país. Procuradora, pero déjeme pensar mal e ir un poco más allá de este caso de la Procuraduría, porque si alguien denuncia en la comisión de acusación al presidente Petro por este asunto, y si la comisión de acusación avanza y se cumple todo el proceso y lo acusa, con base en la carta que envió el presidente Gustavo Petro, tampoco va a reconocer la decisión de la comisión de acusación porque no es juez penal. Digamos, esto según las tesis que está teniendo el propio presidente Petro. Esa es una posibilidad, que es lo que estamos advirtiendo. No sabemos si eso ocurriría. En primer lugar, no queremos que haya una investigación contra un presidente de la República. Es una institucionalidad que la respetamos mucho en una democracia colombiana, pero eso estaría dentro de las posibilidades. Podría pensar cualquier ciudadano, bueno, pero es que entonces cuando eso ocurra, como no es juez penal la comisión de acusaciones, el presidente podría manifestar que no acata la decisión porque no viene de un juez penal. Esos son algunos de los riesgos que se podían visualizar y que queremos evitar frente al anuncio de desacato de las decisiones de la rama judicial que está expresando el presidente mediáticamente. Se han conocido diferentes pronunciamientos frente a este debate y esta polémica que se ha dado, que nos lleva a recordar lo que sucedió hace algunos meses, hace algunas semanas, con el fiscal general Francisco Barbosa, cuando el presidente en una gira, y lo dice incluso en un escenario internacional, dice y asegura que él es el jefe del fiscal general. Usted se imagina cuando ya hablaron que se estaba rompiendo nuevamente la institucionalidad, la separación de poderes, y usted recuerdo, la Procuraduría y las Cortes salieron a apoyar en ese momento al fiscal general. ¿Estamos en un episodio con unos tintes, unos ingredientes similares, Procuradora? Algo de eso se percibe, porque el presidente en la carta que me envía como Procuradora General de la Nación, le da órdenes a la delegada que está llevando el caso de la investigación del alcalde de Riohacha. El presidente de la República no tiene competencia para darle órdenes a la Procuraduría General de la Nación, ni para considerar que es una autoridad suprema frente a la Procuraduría General de la Nación. O sea, él no es el jefe de la Procuraduría, él no es el jefe de usted como procuradora y no es jefe de los delegados. Para nada. De hecho, la estructura constitucional de Estado, que está contenida en el artículo 113 de la Carta Política, claramente dice que el Estado está compuesto por los órganos de gobierno y los órganos de control al mismo nivel y con autonomía de cada uno de ellos. Es decir, el órgano, lo que decía ahorita, el órgano judicial, la rama judicial es autónoma e independiente y el presidente no puede inmiscuirse o desacatar o no cumplir las decisiones de la rama judicial. El órgano de control es autónomo e independiente, es el que disciplina a los servidores públicos. Entonces no puede un jefe de servidores públicos del Ejecutivo que maneja a una serie de sujetos disciplinables ser el jefe de la Procuraduría. Ese fue el gran cambio que hizo la Constituyente, para quitarle esa posibilidad de que el Ejecutivo, el presidente, fuera el jefe del órgano de control, porque no puede haber un órgano de control supeditado
a quien controla. O sea, no está respetando la separación de poderes como sucedió en el caso del fiscal Francisco Barbosa. Así es. Y la constituyente del 90 determinó y separó a la Procuraduría, que antes sí pertenecía al Ejecutivo. La Procuraduría hacía parte de la rama ejecutiva. A partir de la Carta Política del 91, la Procuraduría es un órgano de control autónomo e independiente en la misma posición y altura que los órganos de gobierno, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de esos órganos del Estado son autónomos, independientes y en la colaboración armónica tienen que respetarse mutuamente y acatarse las decisiones de unos y de otros. Sí, procuradora, mire que a raíz de todo esto se ha conocido también que la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño va a preparar una reforma para eliminar o modificar las funciones de la Procuraduría, pero básicamente, que no es una discusión nueva, es tal vez quitarles bastantes herramientas. ¿Qué opina usted sobre esto? Empezando sobre que no es un asunto nuevo, pero sí se da en medio de toda esta discusión. Sí, a hoy las competencias en virtud de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Constitución y de la sentencia de la Corte Constitucional, la Procuraduría tiene la facultad y el deber constitucional de poder investigar, juzgar y sancionar a funcionarios electos popularmente. Si en el futuro se hace una reforma, ya tendrán que discutir en el Congreso qué clase de reforma es, si es acto legislativo, si es reforma ordinaria o si se requiere Asamblea Nacional Constituyente, hace una reforma y cambia las competencias. Yo, como respetuosa del ordenamiento jurídico colombiano, no voy a salir a decir que desacato esas decisiones. Si sale una ley de la República, un acto legislativo, en donde le quita competencia a la Procuraduría, tengo que respetarlo. Eso es un Estado de Derecho. Y eso juré yo cumplir cuando me posesioné como procuradora. Ya, si cambian las reglas, yo las acataré. Pero eso hay que ver, hay que discutir en el Congreso, hay que mirar cómo son esas nuevas reglas, y una vez que estén listas, disponibles y avaladas por la Corte Constitucional, hay que acatarlas, cualquiera que ella sea, me guste o no me guste. Es que el mensaje es claro. Un presidente de la República es la máxima autoridad que tiene que dar ejemplo en respetar las decisiones de la Corte Constitucional, le gusten o no le gusten. Hay que hacerlo, porque esa es la institucionalidad y el respeto por la democracia. Si miramos otro hecho que ha sucedido en estos días, y muchos están diciendo que este enfrentamiento jurídico entre ustedes dos también podría tener algo que ver con la paz total. La paz total es la bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero la Corte, la Procuraduría ha enviado unos pronunciamientos tratando de tumbarla, porque jurídicamente no están los argumentos allí en la Corte para que siga lo de la paz total. ¿Esto tendría algo que ver, procuradora? No tengo claridad en eso y no podría decir que tengo conocimiento de alguna incidencia. Lo que nosotros hacemos como Procuraduría al emitir nuestros conceptos y nuestros criterios es nuestro deber constitucional. Nosotros tenemos que emitir un concepto ante la Corte Constitucional revisando la constitucionalidad de las leyes expedidas por el Congreso. Se denunció esa ley, nosotros encontramos, hablando jurídicamente y no manejando un tema a título personal o de conflicto con el señor presidente, emitimos un concepto totalmente jurídico sobre la situación de ese proyecto de ley, un proyecto de ley que no tuvo el concepto que es obligatorio de la Comisión de Política Criminal, una ley que tiene algunas dudas de carácter constitucional y jurídico, y lo emitimos de esa manera. No lo estamos haciendo a título personal, y yo confío y espero que el presidente entienda que nuestras posiciones jurídicas, cuando son a veces contrarias a un proyecto de ley presentado por el gobierno, no son a título personal, sino en cumplimiento de nuestro deber y de función constitucional, que es garantizar el ordenamiento jurídico y garantizar la protección de los derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos. Eso es lo que hacemos. Y por eso la Constitución le pide a la Procuraduría que emita conceptos frente a esas demandas de inconstitucionalidad. Repito, no hay de este lado un problema personal.
Pero también lo han hecho, procuradora, con el tema de la ley de sometimiento. Y usted sabe que en nuestro país, en donde la figura presidencial es tan importante, pues se le crea lo que dice el mandatario de los colombianos. En ese sentido, ¿no afecta estos pronunciamientos del presidente al Ministerio Público? El deber funcional del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación es informarle a la ciudadanía sobre los proyectos de ley y su acondicionamiento o acoplamiento con el ordenamiento jurídico colombiano. Y cuando nosotros observamos que esos proyectos de ley no están acordes con las normas constitucionales, es nuestro deber funcional de información a la ciudadanía que representamos emitir nuestros conceptos. Eso es en cumplimiento en el deber poder de información que tiene la Procuraduría General de la Nación. Es una de nuestras misionalidades y de nuestra razón de existencia, luchar por la moralidad y por la garantía del ordenamiento jurídico. Y cuando hemos opinado, lo hemos hecho, repito, desde el punto de vista jurídico, en donde encontramos choque de los proyectos con las garantías del ordenamiento jurídico y las garantías de las normas constitucionales. Y eso nos pasó con el proyecto de sometimiento a la justicia. Tocamos el tema de que nos parecía inoportuno quitar el delito de inasistencia alimentaria, quitar el delito de injuria y calumnia y darle tantos privilegios a los grupos armados criminales de alto impacto y muy poca protección tenía ese proyecto hacia las víctimas. Yo como procuradora tengo el deber de proteger a los ciudadanos y de garantizar que las víctimas sean protegidas también, y en ese proyecto de sometimiento encontramos que había más beneficios para los victimarios que para las víctimas, y por eso emitimos opiniones en ese deber que tenemos de informarle a la ciudadanía para que sean mejorados, discutidos, controvertidos y que salga un buen proyecto, que sea un buen proyecto de ley para que salga una buena ley en búsqueda de esa paz total que todos realmente queremos. En ese sentido, procuradora, usted le está diciendo al presidente que usted cumple con su labor constitucional y que así a él no le guste, usted va a continuar haciendo su tarea como debe ser. Y lo tengo que hacer. Yo sí respeto y sí acato las decisiones internas del país, y las externas tienen que entrar por la vía del control constitucional, y una vez estudiadas por la Corte Constitucional, la decisión de la Corte Constitucional la acataré como debe ser en un país democrático y un Estado social de derecho que así lo ha determinado. Doctora Margarita Cabello, ya han pasado varias horas después de la carta y todo, y usted ha tenido la oportunidad, me imagino, de mirarla, leerla, releerla, hablar con su equipo jurídico y todo. ¿Qué piensa que por qué el presidente Gustavo Petro tomó esta decisión? ¿Qué le dice usted su experiencia en todo este tiempo del por qué él está tomando un hecho que, como usted lo explicaba, no tiene antecedentes en el país? Él lo ha dicho ya públicamente. Él quiere que, como es una decisión en donde él fue el particular beneficiado con la sentencia, pero ya hoy presidente de la República y tiene que recordar eso, él quiere que en Colombia solamente puedan ser sancionados los funcionarios electos popularmente mediante la comisión de un delito y una condena por juez penal. Él está bajo esa línea y no ha querido aceptar que en Colombia, por orden de la Asamblea Nacional Constituyente, hay otras autoridades que lo pueden hacer y que eso iría en la destrucción de la estructura jurídica de nuestro país. Él no quiere entender que la decisión de la Corte Interamericana afectó la estructura interna de nuestro país y por eso no se puede aplicar al pie de la letra. Y lo que estoy diciendo yo es lo que ha dicho en su sentencia, en el comunicado, la Corte Constitucional, y que solo mediante un gran cambio se podría lograr lo que él quiere. ¿Cuál es mi preocupación independientemente de esa situación? Entonces, para él, cualquier decisión que no vaya por esa línea no le gusta y no la va a querer acatar. Cosa peligrosa porque ya él es el presidente de la República. Pero ¿cuál es el problema real? Que si se les deja solo a los funcionarios electos popularmente la aplicación de una sanción por la vía de la comisión de un delito, y para decirlo claramente y que me entiendan los ciudadanos, estaríamos otorgándole un privilegio a los funcionarios electos popularmente
y casi que una impunidad frente a la actuación de situaciones por esos funcionarios electos popularmente que afectan la ética, la moralidad y la honestidad en el ejercicio de su función. Y doy Claro, sería casi una boleta a la impunidad. Impunidad, que es lo que está ocurriendo. Y doy un ejemplo claro. ¿Se acuerdan ustedes de la situación del senador Merlano? Eso Claro. fue aborrecido por todo el país, por todos los medios, por la ciudadanía, el famoso "usted no sabe quién soy yo". Eso la Procuraduría inmediatamente del momento, año 2014, creo, 2012, sancionó con destitución al senador. Y esa es una falta ética de incumplimiento de sus deberes, de ejemplo ante la comunidad, que puede no ser un delito. Y ahí estuvo también el Consejo de Estado, que al mes de la sanción de la Procuraduría le aplicó la pérdida de investidura a este senador. Y hoy sale una decisión, en unos días, con salvamento de voto, aclaro, del Consejo de Estado, que es una decisión aislada del criterio general del Consejo de Estado, en donde considera que como en ese momento, año 2014, todavía no se vislumbraba ni siquiera la sentencia de la Corte Interamericana, está diciendo que revoca la decisión de sanción contra Merlano porque no se está aplicando la convencionalidad total en las decisiones administrativas de la Procuraduría. Entonces miren ustedes casos disciplinarios, miren el caso de Alex Flores. Son temas disciplinarios, los temas de la ética, los temas de la moralidad, los temas de la honestidad, que tanto reclama el ciudadano común, van a ser impunes y no se le podrán investigar a los funcionarios electos popularmente. El pueblo no entiende y la ciudadanía va a decir, oiga, pero si el erario público lo manejan los funcionarios electos popularmente y la mayor corrupción está en los funcionarios electos popularmente, gracias a Dios no son todos, hay que decirlo también, hay muchos buenos, y resulta que entonces a ellos van a salir beneficiados y ellos solo cuando cometen un delito es que van a ser sancionados. ¿Y ese privilegio por qué? ¿Y en dónde quedan las sanciones? ¿En dónde quedan las sanciones? Es lo que el ciudadano. Procuradora, muy seguramente el presidente Gustavo Petro y su equipo pues van a ver esta entrevista. Háblele al presidente Gustavo Petro, ¿qué le quiere decir frente a esto que está sucediendo en el país? Todos tenemos que cumplir el juramento que hicimos cuando nos posesionamos en estos cargos públicos, porque tenemos que servir a la ciudadanía, cumplir la Constitución y la ley, respetar la institucionalidad y proteger de una manera muy amplia la democracia y el Estado Social de Derecho. No nos salgamos de esas reglas y podemos seguir manteniendo una paz y una tranquilidad entre todos los ciudadanos. No desacatemos porque no nos gusta una decisión judicial, porque eso genera caos y genera falta de democracia y falta de institucionalidad en nuestro país. Finalmente, ya para despedirles muy rápidamente, doctora Margarita Cabello, ¿se siente sola en esta lucha o ha tenido apoyo de las Cortes, de las demás instituciones del país? Colombia es un país con instituciones fuertes y todos saben que lo que yo estoy diciendo es simplemente que respetemos la democracia y que no actuemos por caprichos o por situaciones particulares que no nos gustan. Miremos a la gente y guiemos nuestras decisiones hacia que el ciudadano se sienta tranquilo y que la normatividad y el ordenamiento jurídico sean respetados, gústenos o no nos guste. Muy bien. Doctora Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, como siempre, muy amable y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti y gracias a Diego. Buen día. Buen día. Gracias por esta entrevista.